En nuestro programa de certificación de inspector de calidad de la construcción IDU, ET y C01, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4 relacionado con la subrasante. Iniciamos con la especificación ET 410-18 correspondiente al mejoramiento de la subrasante con rajón. Al respecto, esta especificación tiene el siguiente alcance. La presente especificación tiene como alcance establecer el procedimiento para la mejora de las condiciones mecánicas de la subrasante. Ojo, es mejoramiento, no es estabilización de subrasante, ¿vale? Son dos conceptos diferentes. Típicamente, cuando hablamos de estabilización, estamos hablando de un mejoramiento de las condiciones de la subrasante, pero a nivel químico. En este caso, estamos hablando de un mejoramiento de condiciones mecánicas por medio de la adición de un material grueso, que en este caso es el rajón. Entonces, aquí la especificación nos indica en este alcance que este mejoramiento se alcanza con material tipo rajón y los trabajos consisten en la adecuación y compactación de la fundación para la estructura de pavimento y el suministro y colocación de materiales pétreos adecuados, de acuerdo con los planos y secciones transversales del proyecto. También aplica cuando los suelos de fundación se encuentren constituidos por subrasantes blandas con capacidades de soporte bajas, generalmente con CBRs inferiores al 2.5% en condición de humedad natural o de 1.5% en condición sumergida. Es decir, aquí la especificación en su alcance ya nos acota o nos da una guía para el adecuado uso e implementación del mejoramiento con rajón en estas condiciones de CBR y humedad. Tenemos también que se puede utilizar cuando se encuentren rellenos o suelos que sea necesario reemplazar con el fin de mitigar problemas de hundimiento o de deformaciones plásticas. Básicamente es cuando tengamos un material deficiente para efectos de fundación de una estructura de pavimento. En cuanto a las definiciones, esta especificación nos define dos conceptos: rajón y el sello de rajón, que es la capa superior a este material propiamente dicho. Entonces tenemos que el rajón corresponde a un material pétreo de buena resistencia con tamaño máximo de 30 centímetros o el equivalente a 2/3 del espesor de capa de mejoramiento, siempre y cuando no supere los 30 centímetros. Es decir, que en todo caso vamos a tener un tamaño máximo siempre de 30 centímetros. Ahora, siempre, no. La especificación nos da una guía sobre cómo avalar en dado caso un tamaño máximo distinto al que aquí se especifica y lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la capa de sello, tenemos que al mejoramiento con rajón se le debe colocar encima una capa de material de sello que reúna las características de una subbase granular con el fin de llenar los vacíos intergranulares y lograr de esta manera una transición que permita que se desarrolle el nivel de compactación deseado. Ojo aquí con esta expresión. El material de sello no solamente debe cumplir la condición o el uso de capa superficial, sino que la especificación también nos permite usarlo para llenar los vacíos intergranulares. Por lo tanto, nuestro rajón no necesariamente debe ser piedra 100% limpia, sino que puede, no nos dice que necesariamente porque no nos da aquí una proporción volumétrica, pero puede estar ya mezclado con esa capa de sello de rajón. Para el caso de esta especificación,
el material de sello correspondiente a esa subbase granular hace parte integral del conjunto del material rajón, y por ello debe considerarse incorporado a su costo. Es decir, que ese material de sello ya viene incorporado hipotéticamente en el APU, en el ítem de obra, ese costo dentro de la actividad como tal de mejoramiento con rajón. Esto, por supuesto, debe ser verificado en, en el anexo económico o en los APUs del proyecto o en la estructuración del proyecto para verificar si efectivamente esa actividad está incluida dentro de esos análisis de precios unitarios, o en su defecto si se requiera o no ese cobro adicional. Sin embargo, por defecto, la especificación así lo contempla. En cuanto a materiales, debido a la distribución de los tamaños involucrados en esta capa de mejoramiento con rajón, la densidad no podría verificarse por métodos convencionales de laboratorio. Nosotros los métodos que tenemos de verificación de densidad en campo y el ensayo conocido como Proctor, típicamente se tratan de ensayos especificados para materiales tipo suelo o agregado grueso, pero hasta un tamaño razonable de materiales entre 3/4, 1 pulgada, a lo sumo pulgada y media. Obviamente se hacen correcciones por sobretamaños, que eso ya lo conversamos en una de las clases en vivo que tuvimos. Sin embargo, para el caso del rajón no aplican estos métodos porque ya estamos hablando de piedras, rocas, como mencionamos hace un momento, hasta de 30 centímetros, y no hay como tal ensayos ni de laboratorio ni de campo especificados para verificar compactación de este tipo de materiales. Por esta razón, en este caso, la densificación se considera satisfactoria después de que el equipo de compactación pueda pasar sobre cada capa el número de veces definido para el tramo experimental. Es decir, nos dejan para revisión en el tramo experimental cuántas pasadas se requieren del equipo de compactación para validar de que efectivamente la capa se encuentra bien conformada. Realmente el término compactación para este material, que normalmente en su mayoría es una matriz rocosa, no es que esté definido ni siquiera aquí. Realmente se trata de un método de colocación, de conformación de esa estructura, de tal manera que sea estable y no se identifique un hundimiento progresivo en el momento en que se culmina la actividad. Siempre va a haber hundimientos, por supuesto, cuando la iniciamos. Precisamente se hace porque tenemos una subrasante muy blanda, con muy poca capacidad portante, y por lo tanto al inicio vamos a tener hundimiento de la roca con una breve consolidación, pero posteriormente con la verificación en campo vamos a chequear que no persista de una forma significativa, porque siempre va a seguir existiendo consolidación, que no persiste de una forma significativa ese hundimiento. En cuanto a los requisitos de calidad, estos se especifican en el numeral 410.2.2, y básicamente se trata de los materiales por emplear en la construcción de los mejoramientos con rajón deben proceder de fuentes aprobadas y deben estar constituidas por cantos rodados. En el caso de Bogotá va a ser supremamente raro encontrar cantos rodados, porque son escasas las fuentes de materiales de río. Casi siempre materiales de río vienen es de Villavicencio, por ejemplo, del Meta, pero no se usan para este tipo de actividades, sino para otras de más alta especificación. Entonces aquí casi siempre vamos a tener material triturado o bloques de roca sana, compacta, resistente y durable. Nos indica en este caso la especificación. Debe ser una fuente entonces aprobada. El tamaño máximo del rajón, como lo dijimos hace un momento,
es de máximo 30 centímetros o 2/3 de la capa compactada. Adicionalmente, importante aquí recalcar lo siguiente, el porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25 milímetros o 1 pulgada debe ser inferior al 30%. Aquí hay que tener en cuenta algo. Rara vez o prácticamente nunca se puede llevar a cabo tampoco un ensayo de granulometría a escala de laboratorio con la escala de estos materiales. Es decir, no podemos enviar una volquetada o 3 metros cúbicos de rajón a un laboratorio porque sería la cantidad necesaria para hacer realmente un ensayo de tamizado por la escala del material, diferente a un material granular de 1 pulgada, 3/4, pulgada y media, donde enviamos 3 costales. ¿Cuántas partículas hay en 3 costales, en 6 costales o en 10 costales? Muchísimas. Para igualar esa cantidad de partículas que enviamos en una muestra de granulometría a un laboratorio, tendríamos que hablar de metros cúbicos, en este caso para el material de rajón. Entonces, aunque la especificación aquí nos indica una verificación por peso, hay que tener en cuenta que está alejado de la realidad ese requisito. Que sí, que usualmente las obras tomamos muestras o se toman muestras de material grueso del rajón y se envían al laboratorio, sí, pero nadie envía las rocas reales que se tienen en campo para verificar la granulometría del rajón. Eso no ocurre en la realidad. La realidad es que se seleccionan unas piedras de un determinado tamaño manejable para enviar al laboratorio y el laboratorio hace un ensayo de granulometría con ese material que se envió, pero eso está realmente en la práctica alejado de la realidad, ¿vale? Tendríamos, como dije, que enviar una volquetada realmente para tener una muestra significativa de esos tamaños y hacer esa verificación. Sin embargo, es el requisito que está en la especificación. Yo usualmente, ¿cómo manejo este tipo de criterios? Uno es enviar muestras, como dije, de un tamaño razonable en costales que más o menos represente esa verificación de tamaños. Usualmente los rajones no suelen tener demasiado material fino, pero puede ocurrir. Pero aquí es importante, aquí entra en juego es la inspección visual. Un material de rajón que sea visiblemente sucio puede por alguna manera ser rechazado, ser inspeccionado, ser controlado o separado aplicando este criterio, pero básicamente toca por inspección visual. Si vemos una descarga de rajón que venga demasiado material fino y visualmente se vea que es incluso mayor a ese 30%, hay que aplicar el criterio de esa forma, poco cuantitativa, pero es la herramienta real que tenemos en el sitio, porque una verificación por peso se aleja de las condiciones reales de la obra y del material del que estamos hablando. Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida durante la fase de experimentación que adelanta el contratista de obra y que se menciona en la presente especificación, este puede modificar con el visto bueno del interventor la distribución de tamaños adoptándola a las características del material y al proceso que se apruebe para la ejecución de la obra según tramos experimentales. Es decir, aquí incluso no lo dice la especificación, pero podemos aprovechar esta oportunidad para implementar métodos alternativos, métodos basados en inteligencia artificial, en machine learning, para hacer una inspección visual, en este caso sí cuantitativa, que permite identificar si hay una distribución granulométrica de tamaños, donde se identifique material fino que guarde una proporción mayor o menor a ese 25%. Como tal, la especificación, aunque menciona distribución de tamaños, en ningún caso nos pide hacer una granulometría como tal del rajón. Eso hay que tenerlo presente. Tenemos también en cuanto a la resistencia al desgaste lo siguiente. El desgaste en la máquina de Los Ángeles, ensayo INVIAS 219, debe ser inferior al 50%.
Aquí la especificación es bastante generosa en la resistencia al desgaste. No es un porcentaje del desgaste difícil de lograr, sin embargo, requiere monitoreo. He ensayado materiales con desgastes del 60%, entonces no se debe uno descuidar para efectos de este tipo de propiedades. Sin embargo, no es una propiedad difícil tampoco de cumplir. En cuanto al material de sello, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para el material de sello, la capa de rajón, debe utilizarse, en este caso nos da dos tipos de materiales de subbase. Entonces, subbase SBG 50 o la subbase ARSBG 50. Es decir, nos da las dos posibilidades. En este caso, la subbase natural es clase B y la reciclada simplemente es agregado reciclado, subbase granular 50, conforme a lo dispuesto en el capítulo 5. Importante aquí tener en cuenta, típicamente en la práctica no suele usarse o se busca o se intenta no generar sobrecostos por el uso de subbase en capas de sello de rajón. Muchas obras usan en todo caso capas de subbase para sello, ¿vale? Pero una optimización en costos que se puede hacer es sustituir esa subbase por material seleccionado. Recordemos que aquí estamos interviniendo la subrasante y nosotros dentro de los materiales de rellenos tenemos rellenos para conformación de la subrasante. Entonces sería razonable, no lo dice la especificación y eso hay que ser muy claros. Sería razonable proponer en las obras, y insisto, se hace típicamente, el uso de material, por ejemplo, seleccionado para el sello de rajón. No obstante, como no está especificado esa implementación, en la fase inicial del proyecto lo que debe es que por parte del geotecnista o el ingeniero de pavimentos, el que presente el estudio de mejoramiento de su rasante, incluir esa nota donde autoriza el uso de material seleccionado y en caso de ser requerido por la interventoría o la supervisión que se genere la especificación particular para ese caso concreto. Creería yo que con que se haga la mención o la aclaración en el informe de estudios y diseños o alguna nota técnica de los especialistas, podría ser válido ese uso, teniendo en cuenta, como mencioné, de que el uso es para subrasante y si tenemos un material de rellenos para conformación de la subrasante, podría ser razonablemente válido su implementación y lograr una optimización económica en este aspecto. El contratista de obra debe garantizar que la capa terminada no presente tamaños superiores al indicado, dado que lo que se busca es que estos queden parcialmente embebidos en la subrasante. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto práctico. Cuando hablamos de sobretamaños, tengamos en cuenta que la sección en la cual vamos a hacer el mejoramiento va a tener una dimensión o un espesor ya definido en campo, que es casi siempre visible. ¿Por qué? Porque se puede observar el cajeo que se hace en este tipo de obras urbanas. Entonces se ve el espesor que se va a hacer el mejoramiento y obviamente se va a chequear topográficamente su cota superficial. Esto que menciono lo vamos a ver más adelante, pero aquí cabe la mención. Cuando se tienen sobretamaños, se entiende naturalmente que si ese material tiene un tamaño excesivo, va a tender a sobresalir sobre esa capa que está definida para ese mejoramiento. ¿Por qué? Porque va a tener un tamaño notablemente superior al que está especificado, ese máximo de 2/3 o 30 centímetros. Y si el material es del doble, pues obviamente va a superar el espesor normal de esa capa. Entonces, casi siempre la sola colocación nos puede mostrar en caso de que existan sobretamaños. Esta especificación a su vez permite que en caso de que se requieran tamaños diferentes en ese tramo de prueba y el especialista lo indiquen
de tal manera que se permite el uso de tamaños diferentes. ¿Ok? Y una condición puede ser, por ejemplo, de que se den sobre tamaños relacionados con estos límites iniciales de 30 centímetros o 2 tercios, pero si esa roca grande, por ejemplo de 50 centímetros, queda embebida parcialmente en la subrasante o en el terreno natural inicial, es posible que no va a sobresalir, pero al su vez va a estar haciendo el trabajo para el cual se instaló. Entonces, no hace falta ser demasiado restrictivos en el control de sobretamaños. Claro, hay que controlarlos, pero hay que tener en cuenta también el uso que se le da a este tipo de material, que es precisamente garantizar una penetración parcial en el terreno de apoyo. Y si una roca relativamente grande, no estamos hablando de una dimensión de 1 metro, nada de eso, relativamente grande o visualmente grande, penetra parcialmente en el terreno y no sobresale sobre la capa especificada, podría, nuevamente no lo dice la especificación, tendría que estar definido por los especialistas, pero pongo esta situación para que se tenga en cuenta dentro del análisis del contexto en el cual se hace la revisión o inspección de este tipo de actividades. En cuanto a los requerimientos para la ejecución de los trabajos, tenemos lo siguiente. Entonces, es fundamental aquí la especificación. Básicamente, lo que nos aclara es que como nosotros estamos haciendo una actividad para mejorar mecánicamente las condiciones de la subrasante, lo que debemos evitar es obviamente lo contrario, que empeoren las condiciones. ¿Cómo podrían empeorar esas condiciones? Dejando expuesta la subrasante después de la excavación a, a la intemperie o al efecto de las lluvias o las escorrentías. Por lo tanto, lo que debemos hacer es planificar los trabajos de forma adecuada, de tal manera que si voy a hacer el cajeo o la excavación de esa subrasante para hacer el mejoramiento, pues ya tengo que tener previamente el suministro, o al menos debe venir en tránsito el suministro del material de rajón. No es que el día viernes o jueves hice la excavación, el retiro, paso viernes, sábado, domingo, lunes festivo y retomo la actividad el martes o el miércoles empiezo a hacer el relleno del rajón. Eso no tiene sentido, más en una ciudad como Bogotá, donde tenemos una pluviosidad tan alta durante todo el año, o al menos no, de pronto quizá no en milímetros o en volumen de agua de forma significativa, porque acá tampoco suele llover de forma torrencial, pero sí llueve con alta frecuencia. Entonces debemos cuidar muy bien esa planificación, esa programación para que la actividad se coordine de forma adecuada y la subrasante esté expuesta el menor tiempo posible. En cuanto a la superficie de apoyo, antes de proceder a la colocación y compactación de los rellenos con rajón, se debe realizar la excavación del material inadecuado si a ello hubiere lugar. Es decir, si identificamos capas de turba, material orgánico, material excesivamente blando, los famosos fallos, etcétera, pues debemos hacer la remoción de ese tipo de capas, o en caso de que se encuentre en una zona localizada igualmente. También nos indica la especificación que solo se autoriza la colocación de materiales de relleno en rajón cuando la superficie de apoyo esté adecuadamente preparada, es decir, ya nivelada y recompactada en superficie en caso de que se requiera o que el terreno lo permita. Volviendo a la parte donde hablamos de materiales inadecuados, la especificación nos indica es que si nos toca hacer varias capas o si tenemos que sobreexcavarnos más bien a espesores superiores, pues simplemente podemos hacer capas sucesivas del relleno con rajón. En todos los casos, la subrasante debe compactarse por pasadas de bulldozer o compactador liviano o la retroexcavadora, ajustándose adicionalmente a las experiencias que se obtengan durante la fase de experimentación. Básicamente en campo
he observado que típicamente lo que se hace es una colocación casi que artesanal o manual del rajón. No he visto muy adecuado y los que tienen menos experiencia simplemente lanzan el rajón, pero los más experimentados van colocando las rocas incluso una por una. Quizá la primera capa la extienden, pero la segunda la van colocando para no superar de forma excesiva el espesor de la capa o no superarlo nunca, el espesor de la capa. Van acomodando, van acostando las rocas, casi que se va a ver de esta forma, y la misma excavadora que está haciendo el movimiento del material con sus orugas y su peso hace esa compactación que realmente es una conformación incluso bien nivelada y queda con un aspecto visual bastante adecuado. Nos indica la especificación que el material de rajón se coloca en capas sensiblemente paralelas a la superficie de la explanación con espesores uniformes, buscando que los vacíos entre los fragmentos más grandes se llenen con las partículas más pequeñas del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificación deseado. También debe extenderse con procedimientos manuales o con equipos livianos para facilitar la densificación por medio de los equipos, ya sea bulldozer o retroexcavación, de manera que las puntas del rajón penetren parcialmente en el terreno natural. Esto lo logramos básicamente en la primera capa. Con la primera capa y con una pasada leve del equipo de colocación con las orugas, podemos lograr esa penetración parcial o incluso con una capa superior en caso de que el espesor nos lo permita. También con el mismo peso del material de colocación se va a ir logrando esa penetración parcial. Esa penetración es importante, garantizarla desde un principio para evitar que haya una consolidación o asentamientos notables después de la construcción de las capas superiores. El método de colocación y compactación para construir las diferentes capas en que se construya el mejoramiento con rajón debe establecerse en la fase de experimentación o tramo de prueba, determinando el espesor de cada capa y el sistema de colocación, acomodación o compactación con la obtención de compacidades deseadas, así como el equipo adecuado para este propósito con su número de pasadas requerido, lo cual debe someterse a la aprobación del interventor. Veamos que en esta actividad de rajón, la especificación hace mucha relevancia al tramo de prueba o a la fase de experimentación. ¿Por qué? Porque como se trata de un procedimiento casi que artesanal, pero muy relevante para efectos de la geotecnia de ese pavimento, se requiere una fase de experimentación que nos garantice los controles necesarios para lograr el grado de compacidad o de efectividad de este mejoramiento. Aquí en este punto hacemos énfasis en esos aspectos que verificamos en la fase de experimentación y nos indica lo siguiente en el numeral 410 4.2 ajustes y verificación de la eficiencia del mejoramiento. Antes de iniciar los trabajos, el contratista de obra debe presentar un informe técnico generado por el especialista en geotecnia, donde propone el interventor el diseño del mejoramiento y el método de construcción que considere más apropiado para el material que se vaya a utilizar en los rellenos de rajón, con el fin de cumplir con las exigencias de la presente especificación. En dicha propuesta se especifican las características de la maquinaria por utilizar, los métodos de excavación, carga y transporte de los materiales, el procedimiento de colocación y el método de acomodación y compactación del rajón. Ojo, acomodación y compactación del rajón. No es tirar el rajón como si fuera un material granular que lo tiramos, lo extendemos con una motoniveladora y ya no. El material de rajón hay que acomodarlo y o compactarlo, incluyendo la densificación final con el material de sello.
También incluye el aporte a la estructura y el incremento de resistencia esperado respecto a la condición inicial. Cuando hablamos de resistencia, quizá estamos haciendo referencias más bien al CBR inicial que teníamos del suelo natural o ese relleno inicial que se tenía, o incluso, sobre todo en el caso de pavimentos rígidos, también se habla acerca del módulo de reacción también de esa subrasante. Entonces, vamos a verificar entonces ese incremento de resistencia esperado respecto a la condición inicial de la subrasante y los correspondientes parámetros que deben ser verificados. ¿Cuáles? Básicamente mediante ensayos in situ como los siguientes. Por ensayo de placa, ensayo LFWD o más bien LWD o el CBR de campo, para verificar entonces ahí sí la eficiencia del mejoramiento, es decir, cómo mejoró la subrasante respecto a la condición inicial. Hace un segundo mencionamos 3 ensayos. Vamos a ver en las imágenes para reconocer este tipo de ensayos. Entonces, a la izquierda tenemos el ensayo de prueba o ensayo de placa. Básicamente es una prueba de carga distribuida en unas placas donde además, según la carga que se va aplicando, se miden deformaciones por medio de este tipo de sensores de deformación, deformímetros o comparadores de carátula. La carga típicamente se aplica sobre o por medio de una volqueta cargada, puede ser una retro, etcétera, que esté lo suficientemente alejada del punto de carga para que no haya una distorsión, en este caso debida a las llantas sobre el terreno. Tenemos el ensayo LWD, que en este caso es una prueba de carga de impacto más bien por la caída de esa masa y por medio de sus sensores que pueden ser, por ejemplo, acelerómetros, se mide cómo reacciona el terreno ante ese impacto por medio de esa masa. Y tenemos el ensayo de CBR en sitio, que es diferente al CBR inalterado. El CBR inalterado es que se toma una muestra inalterada, lo más inalterada posible, de un suelo natural o de un terreno, de un material de suelo. Puede ser natural o puede ser un relleno, también podría ser. Eso es un CBR inalterado. Se toma la muestra en un molde de CBR y se lleva al laboratorio y se hace el ensayo de CBR inalterado. Este no es CBR inalterado, es CBR en sitio. Es decir, el ensayo de CBR se aplica y se ejecuta en campo. ¿Ok? Ahí es importante tener en cuenta esa distinción para evitar confusiones. ¿Vale? Y básicamente es también una prueba de carga, pero con la metodología del ensayo CBR. Durante esta fase, que es la fase de experimentación o del tramo de prueba, también se determina mediante muestras representativas la granulometría y resistencia al desgaste del material colocado. Al rajón le podemos medir el desgaste con Invías 219. Recordemos que granulometría real no, que puede que un contratista tome la muestra, la envíe al laboratorio de determinados tamaños y hagan el ensayo, sí. Pero que ese sea realmente un ensayo de granulometría representativo del material en campo, nada que ver. Nada que ver. A menos que se implemente una metodología específica de verificación, diría yo que en campo, porque nadie manda al laboratorio una volquetada de material en campo de distribución de tamaños de una forma más o menos aleatoria. En algunos casos, este tipo de medición consiste en tomar rocas en el lugar de los trabajos en obra y verificar con un flexómetro largo y ancho de la roca, por ejemplo, y registrarlo en un formato de inspección en campo, y con eso podemos tener un, eh, una aproximación de esa distribución de tamaños del material de rajón, o más bien hacer una verificación de tamaños máximos, porque finalmente
granulometría o límites granulométricos de rajón no se tiene especificado. Lo que se tiene es un control de tamaños máximos, que es lo único realmente relevante en cuanto a tamaños del rajón. Se deben controlar además, mediante procedimientos topográficos, las deformaciones superficiales del relleno de rajón después de cada pasada del equipo de compactación. Este control es muy importante porque normalmente no he observado que se tenga contemplado dentro de los controles típicos que se hacen en las obras. El control que se hace es ya final, si se logró la capa deseada o para verificar que no nos hayamos sobrepasado del espesor de capa especificado en los planos. Pero un control de asentamiento o de compactación del rajón, porque recordemos que el rajón es para mejorar y por lo tanto debe penetrar en el terreno, no se hace y menos por medio de control topográfico. Entonces nos dice que después de cada pasada del equipo de compactación vamos a determinar ese control topográfico. ¿Para qué? Para determinar el porcentaje en volumen de rajón que penetra dentro del suelo blando y si a ello hubiera lugar. La especificación no dice esto que voy a mencionar, ¿vale? Pero nos da esa apertura. Si el principal temor que tiene un contratista de obra en cuanto al suministro del rajón es que haya ineficiencias o que haya pérdidas, básicamente son pérdidas o desperdicios de rajón, o que puede interpretarse como desperdicio porque realmente no es que haya un desperdicio, lo que hay es un uso del rajón por debajo del nivel que inicialmente se tenía contemplado. Tenemos mi capa de mejoramiento de 30 o 40 centímetros o 50 centímetros y va a haber un sobreespesor, un sobrevolumen de rajón adicional que se va a consumir por esa penetración en el terreno. Eso no debería verse como algo negativo, no debería verse como una pérdida, porque la especificación nos está dando la apertura de que cuantifiquemos ese volumen que penetra en el terreno o es, sí, básicamente ese porcentaje de volumen que penetra dentro del suelo blando y de forma razonable, encuentro yo, que cabe también dentro de la discusión o de la cuantificación del volumen entre contratista, interventoría y supervisión, que se tenga en cuenta obviamente ese volumen. ¿Por qué? Porque es un volumen que está ejerciendo una función, un trabajo en esa actividad, pero lógicamente esto es razonable en un contrato a precios unitarios, porque ya en un contrato a precio global el contratista debe estimar también ese volumen adicional que penetra en el terreno natural. Pero en precios unitarios, claro que hay que cuantificarlo y no basarnos únicamente en el volumen teórico de la caja de excavación. No, hay que contar también el volumen que penetra y para eso es ese control topográfico. Condiciones de entrega para el recibo de los trabajos. Durante la ejecución de los trabajos, se adelantan los siguientes controles principales por parte de quién, de la interventoría. En este caso, se debe supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados, comprobar que los materiales que se empleen pues sean apropiados de acuerdo a la calidad o a las especificaciones que vimos hace un momento, controlar espesores y demás requisitos exigidos a las capas colocadas y compactadas de relleno con rajón. Los controles referentes al sello del rajón con material de subbase granular se efectúan de acuerdo con lo que se establece en el capítulo 5 de esta especificación. Pues sí, el sello básicamente es subbase granular, pues se controla con el capítulo 5 de subbases granulares. Ya como tal, las condiciones específicas o los ensayos de control son los siguientes. Básicamente son los controles que ya hemos mencionado. Entonces tenemos desgaste en la máquina Los Ángeles. Ojo, envía 219, no envía 218, 219 para rajón. Y ahí cambia, por ejemplo, la cantidad de revoluciones. Típicamente estamos hablando de 1000 revoluciones.
no 500 como en vías 218, para obtener un promedio menor al 50%. Y con estas frecuencias, uno cada 800 metros cuadrados y así para los demás ensayos. Tenemos control de tamaños máximos, no granulometría, ¿ok? Vean que no nos da una norma de ensayo. ¿Por qué? Porque naturalmente no existe esa norma de ensayo, al menos no en el INVIAS o no como norma INVIAS para controlar tamaños o granulometrías de rajón, como ya lo mencioné repetitivamente hace un momento. Entonces tenemos es control de tamaños máximos. Mi recomendación es que se haga por medio de inspecciones en obra, ¿ok? Inspecciones con un formato, verificación dimensional de los rajones o de los rajones que visualmente se observen como sobretamaños y listo. Sin embargo, veamos que aquí la especificación, y esto es un aspecto importante, el control de sobretamaños, vean que lo hacemos es por medio de la cota de diseño. Por eso al inicio de esta conversación mencioné que aquí era clave es el cajeo. Casi que el sobretamaño nos lo va a controlar la caja o esa excavación que hacemos, nos va a controlar ese tamaño máximo. ¿Por qué? Porque si tenemos sobretamaños considerables, pues van a sobresalir de esa caja o de ese espesor de mejoramiento. O sea, va a ser visible de que supera la cota de diseño. Entonces, si tenemos unas rocas que supera ese espesor de diseño, pues esa roca debe ser removida o partida en obra, ¿vale? No hace falta, interpretando la especificación, medir roca por roca. Es decir, vi una roca grande, entonces me opongo a que se instale. No, si esa roca yo la instalo y ella penetra en el terreno y hago el control como me lo indica la especificación por medio de cota de diseño con una tolerancia de más o menos 30 milímetros, es decir, 3 centímetros, y esa roca aparentemente grande penetró y no superó ese espesor de diseño, en teoría, o más bien extrapolando o interpretando la especificación y con este control que se hace, yo no debería oponerme a esa roca porque recordemos que la naturaleza de la actividad es que hay una penetración parcial y que se mejore mecánicamente la subrasante. No se trata aquí de un tema milimétrico de si la roca mide 1 milímetro más o 1 milímetro menos, además de que estamos hablando de formas irregulares, ¿ok? Granulometría, pero ¿para qué? Para el material de sello. Entonces, a pesar de que la especificación nos pide que la calidad del material de su base cumpla con la especificación del capítulo 5 para sus bases, en cuanto a controles periódicos, el control especificado como periódico, no como calidad para probar la fuente del material y el material como tal o el uso del material, sino ya para un control rutinario, simplemente vamos a tener es una granulometría del material de sello cada 800 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, para sello no me está exigiendo desgastes, ni microdeval, nada de eso, ¿ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. El control es únicamente granulometría. Y finalmente tenemos la prueba in situ, las que mencionamos hace un momento. Entonces vamos a tener una prueba cada 1600 metros cuadrados, ya sea ensayo de placa, ensayo de severe in situ o mi recomendado el ensayo LWD por la rapidez de ejecución de este ensayo. Es bastante práctico, entonces va a tener un rendimiento bastante alto, a diferencia de los otros que son básicamente pruebas de carga en sitio y requieren una logística relativamente compleja para su implementación. Aquí nos pide una eficiencia de al menos el 85% de acuerdo a lo especificado en diseño. Finalmente, la norma, ya para terminar, nos aclara lo siguiente. Los resultados de estas pruebas deben satisfacer las exigencias indicadas en el numeral 410.2.2, es decir, los requisitos de calidad o los requisitos del material, y durante la etapa de producción se examinan las diferentes descargas de los materiales y se ordena el retiro de aquellos que a simple vista
simple vista, o sea, inspección, contengan tierra vegetal, materia orgánica, fragmentos de arcillolita, básicamente barro, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, o arenitas tiernas o rocas deleznables o tamaños superiores al máximo especificado. ¿Ok? Entonces, si tenemos presencia sobre tamaños visibles, simplemente no hace falta rechazar el volumen total, sino hacer que retirar, ¿sí? Ordenar el retiro de esos materiales. Eso es básicamente lo que nos indica la especificación. Un último mensaje, porque también se da esa discusión en obra. Y aquí aclaro lo siguiente, es un método que yo he implementado, lo he usado y he tenido buenos resultados y es, ojo que cuando hablamos de distribución de tamaños y si traemos el paralelo de los ensayos de granulometría, los ensayos de granulometría típicamente se hacen sobre una malla cuadrada o cuadriculada y sobre esa malla entran las partículas. Cuando una partícula penetra por una malla, no penetra, o al menos cuando está en el límite, no penetra por su longitud más larga, porque cuando él cae en su longitud más larga, pues queda atrancado en la malla, ¿vale? O no atrancado, sino no pasa la malla, pero con la vibración, esa piedra cambia su orientación y pasa por medio de la malla si esa dimensión más corta de la roca es menor al diámetro de la malla. Entonces de ahí parte mi recomendación de que cuando verificamos tamaños máximos o sobre tamaños de rajón, no debemos guiarnos por la dimensión más larga, porque cuando hacemos el símil de una granulometría, realmente la dimensión significativa es la sección más angosta o la sección de menor área que pasaría por una malla de granulometría. ¿Ok? Importante ese último mensaje y con eso terminamos esta lección.